Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Aquí se habla Libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como arroba Mingo Piso 1 y arroba Ementov. También en X consiguen arroba Mingo TV, el canal por el cual nos estamos comunicando. La producción del programa está a cargo de Catherine Manzano. Y hoy viernes 1 de diciembre, nada más y nada menos que me acompaña para iniciar el mes de la parranda el profesor Daniel Laut, con quien hace rato hemos estado analizando nada más y nada menos que la historia de Venezuela al ritmo de las traiciones, en tono de traición. De las traiciones, bueno, de los que se han pugnado por estar en el poder y de los que han llegado al poder o los han desalojado del poder producto de esas jugarretas que no son nuevas, que parece que están en el ADN del venezolano y que vale la pena, como siempre hemos dicho, el repasarlas. Al profesor Daniel Laut lo consiguen en X como arroba Daniel Laut con la H intercalada. Bueno, profesor, muchas gracias por comenzar el mes de diciembre en Aquí se habla libertad, mediodía del 1 de diciembre, viernes, 2 días antes de esa cosa, o un día antes, dice, de esa cosa que tiene pautado el régimen de la cual nosotros no hablamos para no darle publicidad. Pero bueno, pero sí vamos a hablar de Guzmán Blanco. Y siendo así, pues todos nos sentimos en el auditorio del salón de clases donde usted nos va a decir cómo fue esa época. Ya en la última vez que estuvimos juntos, hace 15 días, usted prefiguró, él nos marcó los antecedentes. Digamos que trató de combatir algunas versiones erráticas, erróneas, equivocadas o interesadas sobre Guzmán Blanco. Dos, un gran ladrón y, digamos, alguien que casi siendo masón o tal vez siendo masón acabó con la iglesia venezolana. Entonces, el Panteón Nacional era la vieja iglesia de la Santísima Trinidad que Guzmán Blanco, ese desgraciado, llegó y expropió. Entonces, pareciera ser que era un gran expropiador también. Pero bueno, no sigamos. Yo no quiero seguir en mi especulación sin fundamento y prefiero que el profesor Daniel Labud nos dé el marco general de esta época. Ok, fíjate, bueno, primero que nada, como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ok, gracias por estar Aquí se habla libertad. Y bueno, vamos a meternos entonces en el tiempo de Guzmán, ¿no? Que es un tiempo interesantísimo, ¿no? Este, yo había comentado la semana anterior, que era la última vez que hablamos de esto, de que cuando se acaba la guerra federal, el gobierno que se instala es el gobierno de Falcón, ¿ok? Y bueno, y Falcón tiene como vicepresidente en algunos momentos a Guzmán, ¿ok? Y Guzmán aporta muchísimo al gobierno de Falcón porque Guzmán es un hombre excesivamente inteligente, ¿no? Yo ahí me voy a adscribir un poco al texto de Francisco Herrera Luque, de los cuatro reyes de la baraja, porque yo creo que Francisco Herrera Luque, sin ser historiador, ¿ok? Siendo un psiquiatra aficionado a la historia, da en el clavo, ¿no? Porque hay cuatro personajes en la historia de Venezuela que son claves, ¿no? La gente siempre piensa que uno de ellos es Miranda, que el otro es Bolívar, y no son Miranda y Bolívar. Los cuatro personajes claves son Páez, ¿okay? Antonio Guzmán Blanco, el general Juan Vicente Gómez, que todavía no ha sido bien reivindicado, igual que Antonio Guzmán Blanco, y Rómulo Betancourt. ¿Okay? Bueno, Rómulo Betancourt obviamente tiene un poquito de mejor prensa que la que tienen Guzmán y, y, y Gómez, y no se diga la de Páez, ¿no? Porque siempre con Páez nosotros pensamos que Páez fue el que traicionó a Bolívar, y entonces empezamos con la lloradera esa acerca de lo malo que fue Páez, ¿ok? Pero bueno, Guzmán
aporta a este gobierno un conocimiento impresionante, ¿no? Porque Guzmán ha estado en Estados Unidos y Guzmán ha conocido esa nación que está floreciendo, ¿no? Porque la gente cree que el gobierno norteamericano o la nación norteamericana, una vez que se independiza, se convierte de una vez en el supuesto imperio del cual hablan los socialistas, ¿no? Esto no, eso no es cierto, ¿okay? Es más, de hecho, ellos les tocó comenzar quizá peor que nosotros, ¿okay? Pero bueno, tuvieron una, una suerte que no tuvimos nosotros, pues se llegaron a desarrollar, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y eso se debe probablemente a que tenía gobiernos mucho mejores que los nuestros y también a que esos gobiernos marcaron una institucionalidad distinta a la que se marcó en Venezuela. ¿Okay? Pero bueno, Guzmán, como comento, estuvo en los Estados Unidos cuando Estados Unidos estaba floreciendo y él trajo esa idea a Venezuela, ¿no? ¿Okay? De hecho, él inmediatamente empezó a tratar de crear una moneda en el gobierno de Falcón, que se llamó el venezolano de oro, que creo que lo habíamos comentado, que es la moneda equivalente a 20 dólares norteamericanos, que era lo que era una morocota en la época de, de Monagas. ¿Okay? Pero bueno, esa moneda al final no cuaja porque es demasiado grande, ¿no? O sea, el pobre país Venezuela, ¿okay? No funcionaba con una moneda de 20 dólares. Pues, ¿okay? Y de hecho, cuando uno llegaba con una moneda de esas a una bodeguita, en la bodeguita no había para que le dieran vuelto a uno. Entonces, bueno, eso Bueno, hizo, tampoco en esta época tampoco nos sirve demasiado, nos serviría claro, demasiado $20. Es claro, que, bueno, equivalente que quien carga $100 no tiene quien se lo cambie. Es sí, bueno, increíble. eso pasa, ¿no? Eso pasa hoy, ¿okay? Y pasaba en el siglo XIX en Venezuela. Entonces, bueno, entonces a Guzmán se le ocurre la idea, cuando ya llega al gobierno, de crear el Bolívar, ¿no? Bueno, el primero, el venezolano de plata, que era el fuerte de plata, ¿no? Ese era el venezolano de plata, ¿no? Y el venezolano de plata era un dólar, ¿okay? Entonces, bueno, yo quiero ratificar mucho eso porque esa es una cosa que nosotros no alcanzamos a entender, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos se independiza, Estados Unidos rompe por completo con Inglaterra, ¿okay? No rompe comercialmente, rompe ideológica y políticamente con Inglaterra. Entonces, ellos no quieren ni siquiera que circule en su tierra la libra esterlina. Entonces los norteamericanos adoptan el peso español y ellos lo llamaban Spanish Dollar. ¿Okay? Y por eso es que el dólar norteamericano en realidad es el peso fuerte español, o sea, la moneda de 5 bolívares venezolanos. ¿Okay? Y bueno, cuando Guzmán llega al poder, Guzmán, me imagino que en su tránsito por los Estados Unidos, se da cuenta de esto. ¿Okay? Y él trae la idea de que hay que poner una moneda que sea equivalente al peso español. Y bueno, y así se resuelven todos los problemas del siglo XIX en materia monetaria. Y de hecho esa estabilidad monetaria que crea Guzmán, ¿okay? Primero cuando establece el venezolano de oro, luego cuando le establece el venezolano de plata y por fin definitivamente cuando establece lo que se llama el bolívar de plata. Entonces, bueno, eso es regresar al sistema monetario español que está intrínseco en la realidad venezolana. ¿Okay? Entonces, claro, y eso le dio una estabilidad monetaria a Venezuela impresionante que permitió primero el crecimiento de bancos, ¿okay? Que es una cosa que no había. ¿Okay? Y después, cuando llegue el gobierno del general Juan Vicente Gómez, va a permitir que el influjo del petróleo, ¿okay? Dinamice toda la economía venezolana, ¿no? Que O sea que ese es un lo tema. primero que tenemos que saber de esa época es nada más y nada menos que con Guzmán Blanco volvimos a la moneda de la colonia, a la lógica monetaria del imperio español. Claro, y eso también es una muestra de la brillantez de Guzmán. ¿Okay? Por eso es que yo insisto mucho en que hay que rescatar mucho la imagen de Guzmán, hay que rescatar también la imagen de Juan Vicente Gómez, aunque nosotros digamos no, que Juan Vicente Gómez era un torturador y que no sé qué, hay que rescatarla. ¿Por qué? Porque es que hace falta
que nosotros entendamos la historia de Venezuela con los ojos de una persona libre de conflictos de interés. ¿Okay? Esa es la verdadera forma de entender la historia y la verdadera forma de aprender de la historia. ¿Okay? Porque si no, vamos a seguir en este trajín de buscarnos un salvador que no existe. ¿Okay? Y bueno, y eso nos anota en la dinámica de Carlos Andrés Pérez, en la dinámica de Hugo Chávez, toda esa dinámica que no tiene ningún sentido en ningún país. ¿Okay? Pero bueno, volviendo al tema de Guzmán. Entonces Guzmán reconquista el control de Venezuela en el año de 1870. Él dirige una revolución que se llama la Revolución de Abril. ¿Okay? Y uno de los personajes que está con él es un general que se llama Matías Salazar. ¿Okay? Y bueno, Matías Salazar era amigo entrañable de Guzmán. ¿No? ¿Okay? Y resulta que cuando Guzmán ya está instalado en el control, en el país, en el año de 1872, Matías Salazar repite la hazaña, ¿no? Igualito entra por Curazao para tratar de tumbar a, a su hermano del alma, Antonio Guzmán Blanco. ¿No? Y bueno, En política venezolana, los peores enemigos son los amigos del alma. y sí, entonces, bueno, y Eso hay que eso, tenerlo presente. y aquí otra vez nos encontramos con la inteligencia de Guzmán, ¿no? O sea, Guzmán supo manejar la situación, ¿okay? Y al final Guzmán fusila a Matías Salazar, ¿okay? Por traición. ¿Okay? Entonces, así se elimina la primera traición que va a sufrir Guzmán. Guzmán va a sufrir varias traiciones en el camino. ¿Okay? Esta es la primera. ¿Okay? Pero bueno, empieza el gobierno de lo que se llama normalmente el septenio, ¿no? Que son 7 años en los cuales él va a gobernar entre 1870 y 1877. Entonces, ahí Guzmán hace varias cosas muy interesantes. La primera es que nosotros habíamos heredado de la colonia una estructura de aranceles demasiado estrictas. ¿Okay? Y eso era lo que causaba el excesivo contrabando en Venezuela. ¿No? Toda la informalidad estaba sustentada en un esquema de aranceles excesivamente alto. Entonces Guzmán plantea un nuevo arancel, ¿okay? Baja un poco los aranceles, lo cual está dentro del ámbito del modelo liberal. ¿Okay? Y bueno, y la otra cosa que hace es que él crea un arancel nuevo que va a llamar el 30% antillano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la mayor parte del contrabando venía de Curazao, Aruba y Bonaire. ¿Okay? Era contrabando holandés. ¿Okay? Y entraba por las costas de Falcón y él lo sabía. ¿Okay? Entonces él establece ese arancel adicional para que en la aduana este, clasifiquen la mercancía por lugar de origen, ¿no? Entonces, si esa mercancía viene de las Antillas, tienen que pagar 30% más de arancel. O sea, así se jugó, o se conjugó buena parte conjuró buena parte del, del bendito contrabando que ocurrió en Venezuela. O sea, de nuevo, es la mentalidad de este caballero que es ingenioso, inteligentísimo, ¿no? Y eso es una cosa que hay que rescatar, es una cosa que hay que decir, No, mira, y era un hombre de Estado. O sea, era un hombre que tomaba decisiones de Estado. O sea, claro, estaba enfocado en, no en arreglar el Estado, sino en montar un Estado. Porque lo que hemos contado aquí es guerra, 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 guerra. y, Este, bueno, y y, esto va a ser un periodo de relativa paz, ¿sabes? O sea, de 1870 hasta casi 1899 no va a haber las revoluciones que hubo hasta la Guerra Federal, ¿no? O sea, el país se pacifica en buena medida, van a seguir habiendo revoluciones, porque claro, el verdadero pacificador no es él, el verdadero pacificador es Juan Vicente Gómez, ¿no? Y eso le tocará a Juan Vicente Gómez. Y nos tocará contarlo cuando toque eso. ¿Okay? Pero bueno, él logra acabar con la conspiración que está armando Matías Salazar. ¿Okay? Y bueno, inmediatamente se le desata otra. ¿No? Y es el conflicto, el bendito conflicto con la iglesia del cual tú hablaste. ¿No? ¿Okay? Guzmán era masón, es cierto. ¿Okay? Y yo
siempre comento que hay una condición muy particular en la economía, en la historia de Venezuela, que es que todos los presidentes del siglo XIX eran masones. ¿Ok? Incluso eh, este, eh, incluso Rojas Paul, ¿ok? Que era un presidente que iba todos los días a misa, ¿ok? Era masón. ¿Ok? Bueno, no se Y, enteró de que la iglesia acaba de decir que los masones no pueden ser católicos y que los católicos no pueden ser masones. Eso lo acaba de decir Francisco. y bueno, eso ya tú vas a ver por qué es que ocurre eso. ¿Ok? Entonces, bueno, y el único que no es masón en el siglo XIX es el último presidente del siglo XIX, que es y siempre tengo un fallo de memoria con este caballero, ¿no? Que es el único que no es masón. Es el que derroca Castro. ¿Ok? Él es Cipriano. el único que no es masón en el siglo XIX. Sí, Cipriano Castro. ¿Ok? Es el único que no es masón. Y en el siglo XX hay uno solo que es masón. ¿Sabes? En el siglo XX el único masón es Raúl León. ¿Ok? Que cuando yo lo digo la gente se sorprende. ¿Qué? Raúl León y no puede ser. O sea, Raúl Yo te León iba a era decir, masón. ¿no? El buena gente que era, ¿no? Tiene una bondad intrínseca, ¿no? Sí, pero es que una cosa no implica la otra, ¿sabes? No, 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 Eh, obvio, obvio. nosotros tenemos una visión un poco trastocada de la masonería, ¿no? Y ahí voy Bueno, yo. el último presidente del siglo XIX que entró en la presidencia del siglo XIX y salió de la presidencia del siglo XIX fue Ignacio Andrade. Ese mismo es. Ignacio Andrade es el único que no es masón. Después entra Cipriano Castro, el del 99 y sale en el 8. Bueno, Cipriano Castro no es masón. Gómez tampoco. ¿Ok? Y de ahí en adelante, ninguno hasta que llegue León. ¿Ok? Pero bueno, esos son curiosidades. Yo recuerdo cuando joven, que estaba Últimas Noticias, los periódicos, lo llevaba mi papá a la casa, que tenía Últimas Noticias, tenía muchos clasificados pequeños. Entonces, decía, uno recuerdo, ¿no? Avisos, ¿no? Miranda era Rosacruz, Bolívar era Rosacruz. O sea, el movimiento ese Rosacruz que no llego a saber qué es, ¿no? Y una especie de similar a la masonería, usted me dirá si lo sabe. Era como decir, mira, estos grandes hombres eran Rosacruces. Bueno, fíjate, en el siglo XVII, ¿ok? Y XVIII, ¿ok? Estas sociedades secretas se difundieron muchísimo, ¿no? ¿Ok? Y había incluso algunos curas que eran masones y que eran rosacruces, ¿no? O sea, que en ese momento no había un conflicto abierto entre masonería e iglesia, ¿no? El conflicto se empieza a gestar en el siglo XIX con el establecimiento del modelo liberal, ¿no? Porque cuando se establece el modelo liberal, después de la Revolución Francesa, entonces los liberales eran abiertamente anticlericales. ¿Okay? Entonces, Antidogma, ¿no? sí, entonces eso fue creando un conflicto entre masones y católicos, ¿no? ¿Okay? Y ese conflicto llega a su cúspide con el movimiento liberal, ¿no? Y esa es una de las cosas que va a hacer Guzmán, ¿no? O sea, porque los liberales de aquel momento del siglo XIX se buscaron como enemigo a la iglesia, ¿okay? Porque ellos inventaron, ¿okay? Porque era un dogma, ¿okay? No era parte de la realidad de verdad política y económica, que si los bienes no estaban a disposición de quien quisiera comprarlos, entonces nunca iba a funcionar el modelo liberal. Entonces, como la iglesia era poseedora de un conjunto de bienes que no podían ser vendidos, que se llamaban en terminología jurídica bienes de manos muertas. ¿Okay? Por ejemplo, una iglesia no puede ser vendida. Tú no puedes Claro. vender el edificio de una iglesia ni el terreno de una iglesia. No puedes vender el convento. ¿Okay? Entonces, eso se llaman bienes de manos muertas. Entonces, el liberalismo creyó, ¿okay?
que la única manera de que esto funcionara de verdad era que esos bienes estuviesen a disposición de quien los quisiera comprar. Que si yo tenía el dinero suficiente, pudiera llegar al convento y le digo al prior del convento, mire, yo quiero comprar este edificio, ¿okay? Y bueno, yo le doy aquí tanto, ¿okay? Sálgase y déme ese edificio para mí, ¿okay? Entonces, eso no, en la mente de la iglesia no cabía, ¿okay? Y bueno, y por esa razón, los gobiernos liberales del siglo XIX expropiaron a la iglesia, ¿okay? Esa es la razón por la cual Benito Juárez, el médico, expropió a la iglesia. Esa también es la razón por la cual Napoleón III en Francia expropió a la iglesia, ¿okay? Y esa es la razón también por la que Guzmán Blanco expropió a la iglesia, ¿okay? Lo que pasa es que en Venezuela la iglesia era inmensamente pobre, ¿okay? Desde la iglesia en Venezuela era pobre y la iglesia era más pobre que Venezuela, ¿okay? Y de Ah, hecho, por ejemplo, si yo iba a la catedral en aquella época, la catedral no tenía el piso de mármol que tiene hoy, ¿okay? Ni tenía los asientos que tiene hoy, ¿okay? La catedral venezolana era una catedral que no tenía sillas, ¿okay? Donde cuando una persona quería ir a misa, tenía que llevarse su silla y su reclinatorio, ¿okay? Además y tenía además que llevarse. aportaba al sistema de privilegios, ¿no? De mantuanas y Claro, demás. claro, es que las señoras iban con la silla de la casa, con el reclinatorio de la casa, se llevaban una decena o una docena de esclavas con ellas para que la acompañaran y le llevaran abanicos, alfombras, etcétera, para que ella se sentara a oír misa, ¿no? Eso fue durante todo el siglo XVIII y XIX. Venezuela, como comento, la iglesia era inmensamente pobre, ¿okay? Por ejemplo, Porque, el contraste con las iglesias mexicanas es brutal. claro, ¿no? Es que si Por tú vas a la ejemplo, catedral, tú no conozco vas a encontrar. eh, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y la capital. Y allí cualquier iglesia es monumental, cualquier No, y iglesia. tiene altares de oro. Nosotros no Sí, tenemos sí, altares de sí. oro, ¿okay? Es más, lo máximo que nosotros llegamos a tener fue altares pintados de color dorado, ¿okay? Pero nunca Así. tuvimos altares de oro, ¿no? Entonces, bueno, cuando Guzmán llega, Guzmán expropia el convento de las Carmelitas, ¿okay? Que es un edificio inmenso que quedaba donde está hoy el Congreso, ¿okay? Y en ese convento había 5 monjas, ¿okay? Entonces Guzmán las expropia y les paga a las monjas para que las monjas vivan, ¿okay? O sea, no es que no es, esto no fueron expropiaciones al estilo de Chávez, ¿no? De que esto es mío y no te Ah, pago nada, ¿okay? Y también expropió el edificio y el terreno del Panteón Nacional, como tú comentas, ¿okay? Que era la iglesia de la Santísima Trinidad. Pero esa tiene una historia, ¿no? ¿Okay? Igual que la iglesia de San Jacinto, ¿okay? Que estaba en ruinas, ¿no? O sea, cuando ocurrió el terremoto de Caracas en 1812, ¿okay? La iglesia de San Jacinto, que quedaba frente a la casa del Libertador, se vino abajo, ¿okay? Se vino abajo por completo, o sea, no quedó piedra sana, ¿okay? O sea, era un montón de piedras ahí en medio de aquella plaza. Y bueno, lo que hizo Guzmán fue decir, este terreno yo lo voy a tomar y voy a hacer una plaza, ¿okay? Y voy a poner mercado ahí, ¿no? Porque el mercado se reunía en la Plaza Bolívar, ¿okay? En lo que se llamaba Plaza Mayor, que no era Plaza Bolívar, ¿no? Entonces Guzmán hizo esto, ¿no? Todo esto está pasando en el septenio, ¿okay? Él primero expropia el terreno ese de la iglesia de San Jacinto, construye la Plaza del Venezolano, ahí pone la estatua de su papá, ¿okay? Porque su papá es el venezolano, ¿okay? Ese es el sobrenombre del papá. Y bueno, esa es la estatua que está hoy en la entrada de la Cota 905, ¿okay? Que todo el mundo dice que esa es la avenida Guzmán Blanco porque ahí está Guzmán Blanco. Mentira, ese no es Guzmán Blanco, ese es el papá de Guzmán Blanco, ¿okay? Y eso estaba en la Plaza del Venezolano. Después, mira, producto de este mismo contar la historia como buenos y malos, al señor Antonio Leocadio, para no decir el pobre Antonio Leocadio, lo sacaron de ahí y lo pusieron en la Cota 905 para quitárselo del medio, ¿no? ¿Okay? Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Guzmán? Movió el mercado
de la Plaza Mayor a esta nueva plaza que se llama la Plaza del Venezolano. ¿Okay? Y bueno, y ahí comenzó a funcionar el mercado, ¿no? Y de hecho, fíjate, cuando mi abuelo, que paz descanse, se vino a Venezuela, ¿okay? Aquí se casó la mayor de las hijas, ¿no? Se casó con un paisano eh, este, libanés, ¿okay? Que se llamaba Karam Saad. ¿Okay? Y bueno, Karam tenía un puesto ahí en el mercado de San Jacinto, porque eso era mercado todavía en el siglo XX. ¿Okay? Y bueno, y ahí Guzmán construye la Plaza Bolívar, manda a poner la estatua de Cueste del Libertador, ¿okay? Porque Guzmán, igual que su padre, está empeñado en resaltar la figura del Libertador. ¿Okay? Incluso él dice que él es primo del Libertador, ¿no? Que yo creo que había contado la historia de que él en realidad no es ningún primo del Libertador, él No, es el. exactamente, y además comentamos en su momento que desde esa época el abolengo republicano es ser descendiente del Libertador, ¿no? Un Claro, ¿no? Y hombre, todavía, por otra parte, fue estéril, ¿no? O sea, directamente de él no podrán ser. no es que no puede ser, todavía, todavía ¿cómo se llama? Todavía se usa eso, ¿no? Porque fíjate que Leopoldo López decía que él era descendiente del Ah, Libertador. bueno, lo que nos hemos tenido que calar nosotros de los supuestos descendientes del Libertador no tiene nombre. Y digamos que no nos vamos a referir a eso aquí para no dañar la historia de Guzmán Blanco, que es tan buena. Pero efectivamente, pues, ¿no? Usted contó en algún programa anterior que fue lo que pasó efectivamente, ¿no? Sí, por eso que lo llamaban el seismesino, ¿no? Y cosas de esas. El Pero se- bueno, resulta que Guzmán, ¿ok? Entonces, eh, embellece la Plaza Bolívar, ¿ok? Y bueno, y ahí coloca la estatua ecuestre del Libertador, ¿ok? Este, ¿Existía o por él la supuesto, manda a hacer? no, él la manda a hacer, ¿sabes? Él la manda a hacer en Francia, la manda a hacer con un escultor famoso francés, ¿ok? También cuando él decide crear el Bolívar, que eso ya será en el segundo gobierno, en lo que se llama el quinquenio, él manda a hacer la silueta del Libertador, que la manda a hacer o sea, con un escultor numismático que se llama Barré. ¿Okay? Por eso es que debajo del Bolívar decía Barré, ¿okay? Porque él era el Ah, que había hecho el. Es más, hay una anécdota que yo no sé si es verdad o no, que dicen que cuando Barré le pregunta, pero ¿cómo era el Libertador? Y entonces él dice, bueno, yo soy primo de él se parecía a mí, él era como yo, pero sin barba. ¿Okay? Y entonces parece que Barré pinta a Guzmán sin barba, que ese es el Bolívar que nosotros tenemos en la moneda de Bolívar. ¿No? o sea que ¿Okay? el Bolívar que nosotros creemos realmente es un man blanco. No, es, no, y es que mira, la figura de verdad de Bolívar es una figura enigmática, ¿no? Porque pocos, o sea, hay muchos dibujos distintos y pinturas distintas que dicen este es Bolívar, ¿no? El, el, yo creo que en algunos de los programas, no sé si en esta tanda no fue, pero yo creo que fue cuando estábamos en Radio Caracas, yo dije que el retrato más parecido al Libertador es un retrato que manda a hacer eh, este, eh, eh, el general español, se llama, cuando ellos hacen el encuentro de Santa Ana, en Trujillo, ¿okay? Morillo, ¿okay? Manda a Morir. venir, manda a traer un pintor español, y entonces hay un retrato del Libertador hecho por este pintor, ¿okay? Que Morillo se lo lleva a España, ¿no? Y Morillo le entrega el cuadro que hizo de él a Bolívar. El cuadro que hizo este pintor de Morillo se desapareció, ¿okay? No sabemos qué pasó con él, ¿okay? Pero el cuadro de Morillo, el cuadro con la figura del Libertador, estaba en España y el Banco Central lo compró, ¿okay? Y forma parte de la colección del Banco Central, ¿okay? Y es el billete, es el bolívar que sale en el billete de 10.000 bolívares, ¿okay? El billete blanco con rosado, que era el primer billete de 10.000 bolívares que se hizo en Venezuela, ese tiene, se llama el bolívar de Murillo, así lo llaman, ¿no? ¿Okay? Que es un bolívar con un bigote así, así un poquito parecido al de Dalí, ¿okay? Y es un Sí, no, no, bolívar que exacto.
es el menos, a mí me parece que es el menos iconográfico. O sea, es el que sí. menos se me parece al imaginario del Bolívar, ¿no? Y bueno, ese parece que es el más parecido que hay a Bolívar, ¿sabes? Porque ese es hecho por un pintor profesional, porque el resto es hecho por pintores ingenuos, ¿ok? O pintores que no tienen escuela, ¿no? ¿Ok? Bolívar decía que había uno de Perú que se parecía mucho a él, pero yo creo que no es cierto. Yo creo que más bien este Bolívar que mandó a hacer Morillo es el que se parece a él. Pero bueno, volviendo al tema de Guzmán, ¿no? Guzmán, entonces, Guzmán se inspira en todo esto, ¿okay? Y va expropiando algunos de los edificios de la iglesia, entre ellos el convento ¿cómo se llama? De las Carmelitas. El convento lo Ajá. derrumba, ¿okay? Y sobre él construye el famoso Palacio Federal, ¿okay? Que es la sede del Congreso. ¿Okay? Es más, de hecho, si tú vas o si cualquiera de los oyentes van a ese edificio, va a encontrar que las rejas son unas rejas de metal muy bonito, de oro, perdón, de hierro muy bonitas, muy bien elaboradas, y tienen las iniciales GB, ¿okay? Que para ratificar que eso lo hizo Guzmán Blanco. ¿Okay? Eso lo Lo, hizo, lo sí. cual, En vez de poner el lo cual, no, anuncio en las rejas. lo cual nos, nos presenta a Guzmán Blanco como un ególatra, que es lo que era también. ¿Okay? Y bueno, y con respecto al bendito Bueno, pero edificio, de nuevo, todo gobernante quiere dejar trazo y hasta el sol de hoy, en todos lados, claro, esto lo mandó a hacer tal persona y se pone la placa, etcétera. O sea, tal vez le cargan mucho lo que es una práctica eh, milenaria incluso. Estoy hablando de los arcos, por ejemplo, romanos, ¿no? claro, 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 claro. Pero fíjate, el caso del Panteón es un caso también muy emblemático, ¿no? En el mismo terremoto de 1812, el techo de la iglesia de la Santísima Trinidad, que es el futuro Panteón Nacional, se viene abajo. ¿Okay? Y esa iglesia no funcionaba. ¿Okay? O sea, no funcionó más nunca hasta 1870 y tantos, ¿no? Que es cuando Guzmán decide que ese edificio lo va a expropiar y le paga a la iglesia por el edificio e incluso construye una capilla chiquitica que hay cerca de ahí, que se llama la Capilla de la Santísima Trinidad, que queda al lado del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, que es un colegio que queda al lado del Colegio de La Salle donde yo estudié. ¿Okay? Ah, ok. Entonces, ahí hay una capillita muy chiquita, muy humilde, que se llama la Capilla de la Santísima Trinidad. Eso lo construye Guzmán, ¿no? Y fíjate que aquí van a ver varias cosas interesantes, ¿no? Entonces, él reconstruye el techo del Panteón, o sea, de la iglesia de la Santísima Trinidad, y como Se agarra unas el ruinas libertador, y las transforma en canción. como el libertador era muy devoto de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Este, de hecho, él se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Entonces, él decide que ese va a ser el Panteón Nacional. Entonces, él traslada los restos del Libertador desde la catedral, porque los restos del Libertador están en el Panteón de los Bolívar en la catedral, porque los Bolívar son la familia más rica de Venezuela, ¿sí? Que son una cosa que hay que también machacar. ¿Okay? Entonces ahí están el papá del Libertador, ahí está la mamá del Libertador, están los abuelos, tatarabuelos y todos los demás enterrados ahí en la catedral. ¿Okay? Y está la mujer del Libertador, ¿no? Está María Teresa del Toro y Alaiza ahí enterrada también. Entonces él saca el cadáver del Libertador y se lo llevan al Panteón Nacional y lo entierran en el Panteón Nacional, o sea, lo colocan en un sarcófago ahí en el Panteón Nacional, y entonces él dedica ese sitio a, como panteón de los personajes más ilustres, ¿no? Los que participaron en las independencias y los que de alguna manera contribuyeron al país. ¿Okay? Pues esos están enterrados ahí, están puestos en el Panteón Nacional. ¿Okay? Y bueno, y fíjate, Guzmán acaba de construir ese edificio que se llama Capilla de la Santísima Trinidad, pero Guzmán también expropia los terrenos donde estaba
la iglesia de San Pablo. ¿Okay? Y en donde estaba la iglesia de San Pablo, él construye el teatro que en su momento se llamó Teatro Guzmán Blanco. ¿Okay? Y después de ese teatro le quitaron el nombre de Guzmán Blanco, incluso Pérez Jiménez lo machacó, le picó el frente para construir la Torre del Silencio. Y ese teatro es el que hoy nosotros llamamos Teatro Nacional, perdón, Teatro Municipal. ¿Okay? Y bueno, y Guzmán, que era un individuo muy refinado, entonces él dedicó ese teatro a que ahí se hicieran temporadas de ópera. ¿Okay? Incluso él llegó a traerse a Teresa Carreño para que Teresa Carreño dirigiera las temporadas de ópera. ¿Okay? Pero bueno, aquello también fue un negocio medio trunco de Guzmán, porque al final Guzmán como que no le hizo mucho caso a Teresa Carreño entró en deudas con eso, y al final Teresa Carreño de Venezuela. ¿Okay? Esa fue la última frustración que sufrió la señora Carreño. ¿Okay? Y bueno, él estaba muy preocupado por la incentivación, por el incentivar el arte en Venezuela, no solamente la música, porque él es el creador del Conservatorio Nacional de Venezuela, el creador de este teatro en el cual se iba a hacer ópera. ¿Okay? Es el creador de la idea de un círculo de bellas artes para que se enseñen las artes en Venezuela. ¿Okay? Él es un hombre que está muy preocupado por desarrollar el país, por hacer que el Ahora, país... obviamente, esta línea de desarrollo, de construcción, de esa línea además monumental, porque él también fue el que construyó el Palacio Federal, ¿no? Sí, bueno, el Congreso del Palacio Federal Legislativo es el que él construye en los terrenos donde estaba antes el convento de la... El monasterio de las Carmelitas. Ahora, para eso tiene que haber una época de paz, porque digamos, Es no, que no va a puede haber... ser el Napoleón que el genio militar se comió, digamos, las bondades civiles que tenía, sino que Es que, tuvo que disfrutar de una época de paz para poder darle sentido a Caracas, que usted nos ha venido narrando, estaba todavía destruido por el terremoto, ¿no? claro, fíjate, hay muchas reseñas, ¿okay? De extranjeros que vienen a Venezuela que están sorprendidos, ¿no? Que dicen que ellos no entienden cómo es eso de que en un país donde ocurrió un terremoto hace ya 58 años todavía está en las ruinas, ¿no? ¿Okay? Y bueno, él va a levantar esas ruinas, ¿okay? Y va a construir sobre las ruinas y va a hacer que las ruinas desaparezcan, ¿no? ¿Okay? Eso también habla muy mal de nosotros, ¿no? Habla de la bendita desidia venezolana, ¿no? O sea, que está ahí metida en eso de 58 años con esas ruinas ahí al lado, ¿no? ¿Okay? Este, bueno, yo estaba contando también el relato de las construcciones, ¿no? Fíjate, a él se le ocurre hacer en, 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 el, en, en la parte norte de la Plaza Bolívar, que antes había sido la Plaza Mayor, una capilla, ¿okay? Que es la Santa Capilla, ¿okay? Que es una réplica de la Sainte-Capille francés, ¿okay? Porque ya Guzmán se ha ido por primera vez a París, ¿okay? Después del septenio, él se va a París, ¿okay? Él abandona Venezuela y se va a París. No se va a los Estados Unidos, se va a París. ¿Okay? Y bueno, y ahí se enamora de París. ¿Okay? Entonces viene con la idea de poner una iglesia parecida a la Santa Capilla en, en Caracas. ¿Okay? Y bueno, y también él, como comenté, que él expropia el terreno de la antigua iglesia de San Pablo, y en la antigua iglesia de San Pablo estaba el Nazareno de San Pablo, ¿cómo se llama? ¿Okay? Entonces él va a hacer dos cosas que son bien peculiares, ¿no? Él le va a quitar las puertas a la iglesia de San Pablo, y esas puertas se las va a colocar al templo masónico, ¿okay? Que está ¿okay? O sea, las puertas del templo masónico, ¿okay? No las de ahorita, porque ese templo masónico, esas puertas se quemaron, ¿no? En el incendio que ocurrió, si mal no recuerdo, en 1984, una cosa así. ¿Okay? Que es un incendio medio raro que ocurrió en el templo masónico, ¿no? Y bueno, y él va a llevar el Nazareno de San Pablo a una iglesia nueva que él está creando, que es una iglesia doble, ¿no? Que es la iglesia de Santa Teresa y Santa Ana.
¿ok? O de Santa Ana y Santa Teresa. ¿Por qué? Porque su mujer se llama Ana Teresa Ibarra. ¿Ok? Y entonces él, en regalo a su mujer, ¿ok? Le va a dar esta iglesia que tiene los dos nombres de las dos santas de ella, ¿no? Ana y Teresa. ¿Ok? Y Pero ahí va a además colocar, son dos sí, iglesias. todo el mundo dice que es una basílica, eso no es una basílica, eso es una iglesia doble. ¿Ok? Porque de hecho el altar no es como los altares del siglo XIX que tenían una pared detrás. ¿Tú te acuerdas? Me imagino que tú Sí, te claro, acuerdas. Tú eres menor que claro, yo, claro. pero yo imagino que tú te acuerdas que la No, misa se pues daba de tampoco soy espalda. mucho, pero el tema es el antiguo rito, ¿no? Claro, la misa se Este, daba de era espalda. de espalda, de espalda. Eso Yo, fue yo, hasta el 60 y tanto, con el concilio, un poquito más, con claro, el concilio yo Vaticano. Vaticano II, el Bueno, Concilio pero Vaticano, todavía se están discutiendo, todavía el Papa está expulsando obispos por eso. O sí, sea, bueno, todavía está la discusión del tradicionalismo y no sé qué, y los ritos. bueno, A mí yo, me yo, parece que yo, yo, la salida yo- teológica de Benedicto era maravillosa. Benedicto dice, nosotros no podemos decir que es malo un rito por el cual se rigió la iglesia 1500 años. Está claro, bien, lo renovamos, pero no, no podemos satanizar el rito anterior. no, y En además, eso anda yo, yo, Papa yo, Francisco. yo voy a parecer conservador aquí, pero el, el misticismo que hay en una misa Claro, cantada en latín, ¿ok? No es claro. comparable al misticismo que puede haber en una misa en cualquier idioma. ¿Ok? Es Es más, así, es así. Pero además, digamos, allí había más rigor litúrgico. Ahora la verdad es que uno depende del estado de humor y de la condición psicológica del cura. Que a uno claro, le da por, otro le da por cantar, otro le da por esto, por lo otro, de verdad. Yo bailar y siempre he brincar, sido en ese sentido profundamente conservador. Yo siempre he sido muy litúrgico. Y a mí me perturba aquel cura que se sale, pero es que no es que se sale, no, 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 es que se recontrasale y se va para otra ruta, para otra liturgia, y eso a mí no me parece apropiado. claro, no es que nosotros no somos ni protestantes ni bautistas ni nada por el estilo, ¿no? O sea, nosotros no Exacto. bailamos en misa, ¿ok? Entonces, Así eso no es. tiene sentido, pues, ¿ok? Pero bueno, esta iglesia no tiene pared detrás del altar, porque son dos iglesias con un altar en el medio. ¿Ok? Esa es la iglesia de Santa Teresa. Además, una concepción completamente innovadora, ¿no? La que puso Guzmán ahí, una cosa que ni siquiera está en la iglesia tradicional del siglo XIX. Y bueno, y él en una de las capillas pone al, al Nazareno de San Pablo, ¿ok? Porque el Nazareno de San Pablo era la, era la Ya devoción para más esa grande. época era la devoción más popular, ya para esa época. Y la misma Ana Teresa, la esposa de él, era muy devota del Nazareno. Pues por eso es que esa iglesia se la regala a él a Ana Teresa, ¿no? Y es más, él lo dice, ¿sabes? Cuando él funda, cuando él, cuando él inaugura el templo masónico, el discurso es para coger palco, ¿no? Él dice ahí, este es el templo de la civilización, ¿ok? Así como el, o sea, yo soy el que lo construí. Él lo dice así, yo construí este templo. Así como yo estoy construyendo el templo más moderno de la Iglesia Católica, que es el templo de Santa Ana y Santa Teresa, que estaba construyéndose en ese momento. ¿Ok? Y Ahora, él está construyendo templos, está comprando iglesias derrumbadas, etcétera. No podía ser tan mala la relación con la iglesia. claro Tú que no no lo vas a lo es. regalar. O sea, debía haber una muy buena relación, tan buena como para aceptar y tolerar malas relaciones. Claro que no lo era, ¿sabes? Y el problema era, como yo te comenté en el programa anterior, que hay un cura que había sido compañero de clases de Guzmán, ¿ok? Que se llama Antonio José Sucre, ¿ok? Que es el arcediano, el famoso arcediano, ¿no? Que es un cura, según él mismo, ultramontano, ¿no? Es un cura de la extrema derecha católica, ¿no? Y él no quiere saber nada de Guzmán, ¿ok? Porque para él Guzmán es el típico liberal del siglo XIX europeo, Claro. que no quiere saber nada de Toñito, como lo llama el papá. ¿Okay? Y bueno, y él es el que incita a Guevara contra Guzmán. ¿Okay? Y Guevara, en realidad,
había sido un amigo de los monagas, había sido amigo de Antonio Leocadio, ¿okay? Había sido muy generoso con Antonio Guzmán Blanco, por lo cual Antonio Guzmán Blanco se quedó sorprendido cuando empiezan a ocurrir las cosas que ocurren con Guevara, ¿no? Y en realidad no es Guevara, ¿no? En realidad ¿cómo se llama? La eminencia gris detrás de esto es Antonio, eh, Antonio José Sucre. O sea, esa es la eminencia gris, ¿no? Y de hecho, en el mismo septenio en el que se está desarrollando todo esto, la, el, él organiza unas fuerzas conservadoras para tumbar a Guzmán Blanco, ¿no? O sea que lo que tú dices de que es un tiempo de paz es cierto, pero es un tiempo de paz con rebeliones, Con ¿no? algunas conspiraciones. Entonces, bueno, al final, Antonio José Sucre se da cuenta de que eso no tiene futuro, y Antonio José Sucre se va, ¿okay? Se va a Trinidad junto con Monseñor Guevara, ¿no? Y se quedan en Trinidad los dos, ¿okay? Y al rato viene el nuncio de su santidad, que se llama el Monseñor Cocha, ¿okay? Y Monseñor Cocha este, negocia con Guzmán, ¿okay? Él le dice a Guzmán, mire, porque Guzmán amenazó con que él se iba a separar, ¿okay? Que él iba a hacer lo que hizo Enrique Enrique VIII Octavo. de Inglaterra, que él iba a crear una iglesia nacional católica, ¿okay? Y Tendríamos aquí entonces, la bueno, Iglesia Nacional Católica Venezolana, pues y los entonces venezolanos. Ella es la anglicana, nosotros seríamos la Iglesia Venezolana venezolanos, Reformada, qué sé yo. no, no, teníamos los venezolánicos. Los venezolánicos, exactamente. Entonces, bueno, eso es una fanfarronería de Guzmán. Guzmán nada más estaba pensando eso en realidad, ¿no? Entonces, cuando llega Monseñor Cocha, Guzmán lo recibe en la Guzmania, ¿okay? Que era la casa favorita de Guzmán. Guzmán le encantaba eso de estar en Maputo, de ir para la playa, eso le encantaba a Guzmán. Guzmán era un tipo, un venezolano, pues, ¿okay? Que por Claro. supuesto además le gustaba París, ¿okay? Entonces, bueno, lo recibe en la Guzmania, ¿okay? Y entonces, Monseñor Cocha se da cuenta inmediatamente de que este señor es un fanfarro, ¿okay? Él no se va a separar un carrizo, ¿okay? Y más bien él le pide la bendición a Monseñor Cocha, es muy amable con Monseñor Cocha, lo trata de usted, ¿okay? Hay una relación bien entrañable con Monseñor Cocha. Y bueno, Monseñor Cocha entra en un acuerdo con Guzmán. Le dice, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir para Trinidad y voy a hablar con Guevara y le voy a pedir a Guevara que renuncie, porque bueno, yo entiendo perfectamente que usted cree que él no puede ser más el arzobispo, porque eso no puede seguir siendo. Entonces, usted dígame a quién quiere que le nombremos como arzobispo. Entonces Guzmán propone tres nombres, ¿no? Propone a un curita, que es el curita de La Guaira, que se llama Monseñor Baral, que es un cura inmensamente pobre, ¿okay? Este, y además de que es inmensamente pobre y yo me atrevería a decir que es un cura santo, ¿okay? Este, era hijo natural, ¿okay? Entonces la iglesia en este momento no va a aceptar un arzobispo de hijo natural, pues, ¿okay? Entonces ese estaba eliminado de plano, ¿no? Pero hubiese sido yo creo que un excelente arzobispo, ¿no? Incluso Claro. Cocha habla con Baral, ¿no? Y Baral le dice a Cocha unas cosas que son para coger palco, ¿no? Porque él le dice, mire, yo no siento que yo pueda ser el arzobispo. Yo soy un pobre cura, yo soy párroco de esta iglesia chiquitica, ¿cómo me va a poner mi arzobispo? Y bueno, efectivamente Cocha no lo nombra a él, ¿no? Este, él propone a otro cura muy amigo de él, que es Quintero, ¿okay? Ese sí es un obispo, el obispo de Guayana, el señor Quintero, y no le gusta a Cocha tampoco, ¿no? Y Cocha al final escoge a Uzcategui, que es otro amigo de Guzmán, ¿no? Otro cura amigo de Guzmán que también es obispo, ¿no? Y bueno, como son obispos, son gente que ya la iglesia sabe que estos chicos son hijos de un matrimonio cristiano,
Entonces, no, Claro. eso no son objetables. Ya no tiene objeción de entrada. Sí. No hay que Entonces, hacer la tarea, no tiene ya la objeción. tarea Entonces, se realizó. Cocha se va, Cocha se va a Trinidad, ¿ok? Y le pide a Guevara que renuncie, ¿ok? Y aquí comienza otra vez Antonio José Sucre, ¿ok? No renuncia, usted no puede renunciar. Y entonces Cocha manda a callar a Antonio José Sucre, ¿ok? Y, y recibe la firma de Guevara y regresa a Caracas, ¿ok? Y consagra a Monseñor, a Monseñor Uzcategui como el siguiente arzobispo de Venezuela. O sea que a Guzmán lo complacieron. ¿Okay? Fíjate que de los tres escogió uno. ¿Okay? Y no nombró uno que no fuera de los escogidos por Guzmán. Y encima le da a Guzmán la orden piana. Y la orden piana es una orden que solamente se le da a católicos devotos. ¿Okay? Y este hombre es un masón y le están dando la orden piana. ¿Okay? Bueno, pero le hizo 3 o 4 iglesias de Venezuela. Claro, ¿no? Y entonces eso te dice a ti que el mismo Vaticano no considera que Guzmán es un enemigo, pues. O sea, lo Claro. considera amigo. ¿Okay? Y bueno, y en realidad, claro, detrás de esto hay un montón de gente que se agarra de esto y dice, no, que Guzmán no sé qué, que Guzmán aquello, que Guzmán lo otro. Yo por eso insisto que la figura de Guzmán tiene que ser reivindicada. ¿Okay? O sea, la figura de Guzmán en el siglo XIX es trascendental. ¿Okay? O sea, él inicia un proceso de pacificación que no va a ser conclusivo. ¿Okay? El proceso de pacificación va a terminar definitivamente con la guerra con la batalla de, de Ciudad Bolívar, que la dirige el general Juan Vicente Gómez. ¿Okay? Por eso Juan Vicente Gómez es el pacificador de Venezuela. ¿Okay? Pero él va a lograr que se pacifique, va a hacer que Venezuela crezca, va a hacer que Venezuela vuelva a pagar la deuda externa, ¿okay? Que después va a ser suspendida de nuevo, pero él vuelve a pagar la deuda externa. ¿Okay? Y curiosamente, cuando él se retira en el septenio, ¿okay? Para irse a París, entonces él deja encargado de la presidencia, ¿okay? A Linares Alcántara. ¿Okay? Y lo primero que hace Linares Alcántara es traicionar a Guzmán. ¿Okay? Guzmán es un tipo de avanzada, ¿no? Pero Guzmán es un tirano y hay que tenerlo bien claro. ¿Okay? Y Guzmán no quiere que haya libertad de expresión. ¿Okay? Había un férreo control de los medios de comunicación para que los medios de comunicación no dijeran cosas contra el gobierno. ¿Okay? Y Linares Alcántara abre la alcantarilla. ¿Okay? Linares Alcántara le da permiso a los medios para que empiecen a hablar mal, pero de Guzmán. ¿Okay? Y bueno, y Linares Alcántara, que es un amigo de Guzmán, ¿okay? Guzmán se siente traicionado por este falso amigo. ¿Okay? Y Guzmán regresa, ¿okay? Ya en armas otra vez. O sea, él va a dirigir una segunda revolución para tomar el control. ¿Okay? En medio de esa revolución, Linares Alcántara se muere. ¿Okay? Y le deja el control a José Gregorio Valera, que es su vicepresidente, y José Gregorio Valera es el que le toca rendirse delante de Guzmán. ¿Okay? Y así va a comenzar el periodo que se llama el quinquenio, ¿okay? Que dura entre 1879 y 1884. ¿Okay? Entonces, en el 84, Joaquín Crespo otra vez Guzmán se va para Francia. ¿Okay? Ese es el periodo en el cual se crea el Bolívar, en el quinquenio. ¿Okay? Es el periodo también en el cual se establece el himno nacional. ¿Okay? Y el himno nacional tiene una historia bien interesante, ¿no? Nosotros decimos que el himno nacional es letra de Juan José Vicente Landaeta, Salga, de Vicente música de Salga y Juan. música de Juan José Landaeta. ¿Okay? Pero resulta que hay un profesor de mediados del siglo XX que encontró las partituras originales del himno y resulta que el autor de la letra es Andrés Bello. ¿Eh? Y el autor de la música es Nino Gallardo. ¿Eh? Y, el Gloria al Bravo Pueblo, ¿okay? Es una canción patriótica, ¿okay?
en favor del rey de España, ¿okay? No es en favor de la independencia, ¿no? Y bueno, la letra se cambió en la época de Guzmán para que la letra más o menos pareciera una letra de una canción revolucionaria de libertad. ¿Okay? Es una canción revolucionaria de libertad, pero de libertad en favor del rey, ¿no? Que se vayan los franceses Así y que se... es, estaba en lo suyo, pues, en favor del rey y en contra de Napoleón. Ahora, Claro, todavía es el quinquenio y después vuelve, sí, después bueno, vuelve. entonces él deja mandando a Joaquín Crespo, ¿okay? Y Joaquín Crespo se va a portar muy bien. O sea, Joaquín Crespo no va a ser como Linares Alcántara que va a traicionar a Guzmán, ¿okay? Y bueno, y Guzmán llega y es elegido según la Constitución por 3 años, ¿no? Él regresa en 1886, tendría que mandar hasta 1889, ¿okay? Pero ya en 1888 Guzmán está obstinado, ¿okay? Y Guzmán le deja el gobierno al vicepresidente y se va para París, ¿okay? Y no va a volver más nunca, ¿okay? No va a volver más nunca a Venezuela, ¿okay? Y bueno, y ahí hay otra historia, ¿no? O sea, los gobiernos que siguen detrás de él, ¿okay? Sobre todo el gobierno de Rojas Paul, este, van a ir distanciando de Guzmán, ¿okay? Guzmán tiene una hacienda que que corre desde Carapita, ¿okay? Hasta hasta las adjuntas, ¿okay? Esa era la hacienda Guzmán Blanco, ¿okay? Y bueno, y ahí estaba la casa de Guzmán, ¿no? Claro. La casa de campo de Guzmán estaba en el medio de lo que hoy en día es el pueblo de Antímano, ¿sí? Todavía los habitantes de Antímano pasan por ahí, la casa de Guzmán, ¿sí? Entonces, bueno, los presidentes del llamado liberalismo amarillo, que son todos los presidentes que corren desde 1870 hasta 1899, ¿sí? O sea que terminan con Ignacio Andrade, ¿okay? El hombre del que no me acordaba el nombre, ¿okay? Este, ellos este, eh, van a procurar que la hacienda de Guzmán se pierda, ¿okay? Y de hecho, la primera gran barriada venezolana es Antímano, ¿okay? Porque eso empieza a poblarse con ranchos, ¿okay? De gente que poco a poco le fue cercenando el terreno De a la hacienda. invasores. O sea, que eso que todavía se nota, y es que detrás de cada invasión hay un político alcahueta, o sea, hay una Sí, decisión que yo no veo, no miro. Yo recuerdo haber estado en los 70 del siglo pasado, en los 80 más bien en la gobernación del Distrito Federal, en el gobierno de Luis Herrera, ¿no? Y sucede sí, que había un dirigente municipal de Copey, que ahorita no recuerdo el nombre, bueno, que era el promotor de las invasiones de Casalta, ¿no? O sea, de los tres niveles de Casalta, ese barrio es de esa época, y era porque él estaba allí, digamos, patrocinando esas invasiones desde el Consejo Municipal. Entonces siempre hay detrás un político o una política que permite eso y por eso después es irreversible, sí, bueno, y irreversible. eso es terrible, ¿no? Pero es parte de las mezquindades que tiene la política venezolana, pues, ¿sí? Es así. Entonces, Bueno, a él no Guzmán, vuelve. Él se va después del viento y no vuelve. no, él se va después y más nunca, ¿sabes? O sea, eso sí, él intenta, ¿sí? Allá estando en Francia, él hace un famoso acuerdo que se llama Acuerdo Roja Perer, ¿okay? De hecho, él casa a sus hijas mayores, ¿okay? Al, al, a la mayor la casa con Manuel Antonio Matos, que es el hombre más rico de Venezuela, ¿okay? Que va a ser el presidente del Banco de Caracas y después presidente del Banco de Venezuela, El ¿okay? primer banco de Venezuela que usted me dice que llega con Guzmán Blanco, ¿cuál fue? El Banco de Maracaibo. Ese fue el primero, ¿okay? El segundo fue el Banco de Caracas, ¿okay? El tercero fue el Banco de Venezuela, ¿okay? Y después se crea el Banco Caracas, ¿okay? Que nosotros conocimos, ¿no? Que después se fusionó con el Banco de Venezuela. El Banco de Caracas, se fundaron dos bancos de Caracas
y después del segundo se funda el Banco de Venezuela, que son sucesiones, ¿no? O sea, el mismo Manuel Antonio Matos es el dueño de esos tres bancos. ¿Ok? Y, Ah, imagínate. y bueno, y después se funda el Banco Caracas, que lo manejan los Belutini. ¿Ok? Y bueno, y después antes de eso se fundó el Banco de Maracaibo. Maracaibo era una plaza comercial interesantísima, porque desde ahí Claro, salía todo el café de los Andes, ¿ok? claro. Sobre todo en ruta a Alemania, Bueno, que ¿ok? eso terminó acabado por la infausta gestión del BOD, ¿no? Que cerraron a la Chita Callada, que dejó un botón de gente guindando y que, digamos, con eso se clausuró la historia de los bancos maracuchos. El Banco de Sí, Maracaibo, que después vino en el Banco Occidental de Descuento, que terminó, digamos, en ese encalle en el que terminó. Bueno, y bueno, profesor, creo que hoy ajá, tuvimos una clase, conversación sobre Guzmán Blanco, ¿no? eso es. Para comenzar, bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos los que nos escuchan, nos escucharán en cualquiera de las modalidades, en directo o después en el canal de YouTube donde queda depositado este programa. Feliz diciembre que comienza hoy. Y bueno, aquí seguiremos arrimados al bingo. Recuerden suscribirse, recuerden darle like al programa, recuerden recomendarlo, recuerden comentarlo. Y a Daniel Laud lo siguen en X como @Daniel Laout con H intercalada. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una nueva oportunidad. Y hasta luego, pues gracias.